Me encuentro en la ciudad de Cesarea Marítima. Es una ciudad que está en medio entre Tel Aviv y Haifa. Y es interesantísimo este lugar porque es una ciudad de tiempos de Jesús. Fue fundada más o menos 20 años antes del nacimiento de Jesús. Y Jesús nunca estuvo aquí, al menos el Evangelio no nos dice que Él viniera aquí porque los judíos no solían venir aquí. Es una ciudad construida por Herodes el Grande y es una ciudad grandiosa, una ciudad de estilo romano. Es una ciudad distinta a Cesarea de Filipo, que es una ciudad mucho más pequeña al norte. Esta ciudad costera fue construida por Herodes el Grande como una especie de ciudad moderna, grandiosa desde su época, una ciudad de lujos, una ciudad rica, una especie de Dubái, para que entendernos hoy. Una ciudad en Medio Oriente, pero con todos los lujos de Occidente y con grandes estructuras, un grandísimo teatro, un circo romano, una ciudad para los romanos o para las personas de cultura, vamos a decir hoy, europea. En ese momento no existía esa palabra, pero era esto lo que se vivía aquí y se tenían estas grandes estructuras, lujos, termas, es decir, los spa, y diversiones, los circos, eran lugar, vamos a decir, como hoteles grandes, shows, un lugar maravilloso y grandioso y también un puerto de comercio enorme. Y aquí, en esta ciudad, entre otras muchas cosas, Pablo, antes de ser enviado a Roma, que fue a su último viaje, él estuvo preso aquí 2 años, ahora les mostraré. Bajaremos o intentaremos acercarnos al lugar, la prisión, el lugar donde él estuvo preso durante 2 años bajo Félix y Festo, gobernadores romanos. Aquí ellos lo mantuvieron preso 2 años hasta que lo mandaron a Roma porque él apeló al César porque era ciudadano romano. Bueno, no voy a entrar en esa historia, pero es interesantísimo eso. Entonces aquí San Pablo estuvo justo aquí detrás de donde estoy yo. Se ha localizado muy recientemente la prisión, que era una cisterna, y es donde estuvo preso San Pablo. Ahí está explicado. Interrumpo un instante solo para darte 3 datos. El primero es que de cada 10 personas que ven este video, solamente 2 se toman la molestia de darle al me gusta, pero ayuda muchísimo. Ojalá que tú seas una de esas personas y que sean más. Segundo, de cada 2 personas que ven este video, solo una se ha suscrito al canal. Te invito a que también tú te suscribas y participes de la comunidad del Evangelio desde Sion y así podamos crecer más. Tercero, me han preguntado mucho sobre las canciones, la música del Evangelio desde Sion. En el enlace en la descripción debajo del video dejo el enlace a la playlist, es decir, a el conjunto de todas las canciones que se van produciendo para que tú puedas acceder a todas ellas y las puedas escuchar en cualquier momento. Continuamos. Además de esto, hay otra cosa muy interesante que les voy a mostrar. Hay una piedra aquí, muy importante para la arqueología y muy importante también significativamente para nuestra fe. Y es esta piedra que está aquí. Bueno, esta es una réplica, la original la tienen muy bien guardada o muy bien expuesta en el Museo de Israel. Pero es esta piedra que ven ustedes acá. Esta es la réplica. En este mismo lugar la encontraron. Y esta es la réplica exacta. ¿Y por qué es tan importante? Porque miren lo que dice aquí. Aquí dice Poncius Pilatus. Poncio Pilato. Poncio Pilato vivía aquí. Sabíamos que él había vivido, también tenía su lugar fijo, su residencia fija en este lugar, en esta ciudad. Pero ¿y por qué es tan importante esta piedra? Porque pues nos muestra, no solamente oímos que existió un Poncio Pilato, que dicen que tal vez estuvo aquí. No. Tenemos aquí la constancia de que él en esta ciudad habitaba y que en esta ciudad él hacía los monumentos y que durante el tiempo que él fue gobernador estuvo aquí. Y es interesantísimo porque nada más y nada menos Poncio Pilato aparece en el credo, en el Evangelio sin duda, pero en el credo. ¿Y por qué en el credo? Porque en el fondo nuestra fe no es una fe de teorías, de ideas, de sentimientos, sino de hechos históricos. Entonces para nosotros
Es grandioso ver que lo que creemos está fundido con la historia y que nosotros creemos algo que de verdad ocurrió. Y tenemos los nombres incluso de los políticos que estaban presentes y que intervinieron incluso, en este caso, en la muerte de Cristo. Y por tanto, para nosotros este tipo de constancias históricas nos hacen ver que nosotros no creemos en fábulas, sino que realmente estamos afincados en una verdad sólida, ¿no? Entonces, bueno, estamos fundados sobre roca, no sobre esa roca, pero también esa roca nos ayuda a ver esta realidad. Y aquí está lo que fue el Palacio de Herodes, un palacio lujosísimo que entraba dentro del mar, bellísimo. Entonces había construido sobre el mar su palacio, de manera que estaba como una pequeña península rodeado de agua. Aquí abajo, no sé si alcanzan a ver los mosaicos, el lujo con el que vivía y la sofisticación de todo esto de aquí. Tenía su sistema de calefacción debajo de del palacio para los tiempos de frío. Bueno, una cosa impresionante. Bueno, esto es lo que aquí hay. Y aquí vamos a explicar un poco de lo que nos cuenta el Evangelio. Pues el Evangelio de hoy en San Marcos nos habla del envío en misión de los apóstoles. Y es el envío prepascual, significa antes de la Pascua, antes de la muerte y resurrección de Jesús, es decir, durante la vida terrena, durante el ministerio de Jesús. ¿Y por qué manda Jesús en misión a sus apóstoles si todavía no ha terminado su periodo de formación? Vamos a decir que Jesús estuvo más o menos unos 3 años con los apóstoles y los estuvo formando, les estuvo mostrando, enseñando su evangelio, mostrándole pues, sus milagros y en un proceso de conocimiento de Jesús. Y sin embargo, pues estaban aún en ese proceso, todavía estaban muy verdes, por decir así, y los mandó ya a predicar. ¿Por qué hizo esto Jesús? Bueno, pues muy importante y muy interesante, porque en realidad, primero porque nunca dejamos de formarnos como discípulos, nunca dejamos de ser discípulos. Discípulo significa alumno, aprendiz. Y nosotros nunca dejamos de ser discípulos, o sea que nadie puede decir, no, este ya no es discípulo, ahora ya solo se dedica a evangelizar porque ya aprendió todo. No, yo incluso soy sacerdote, soy siempre discípulo, nunca puedo terminar de aprender de Jesús. No solo terminar de estudiar, siempre hay que estudiar, pero más que eso, conocer el Evangelio a fondo, a conocer a Jesús a fondo. Todos los días me enseña cosas nuevas, todos los días me replantea las cosas, todos los días me impulsa a más, me enseña más. Entonces, todos tenemos ese proceso de aprendizaje continuo. Entonces, esta es la primera cosa. Y segundo, porque no existe un aprendizaje teórico y después una evangelización práctica, sino que a evangelizar se aprende evangelizando. Y eso significa que tú, que también eres enviado, porque hoy está hablando del envío de los discípulos, nadie piense que eso es para las monjas y los curas. No, eso es para todos los discípulos de Cristo. Todo discípulo es misionero. Todo misionero es siempre discípulo, que es lo que expliqué antes. Todo discípulo es siempre misionero. Significa que tú no puedes aprender de Cristo si no sales a evangelizar. El único que está dispensado de salir a evangelizar es el que apenas está en ceros absolutos, el que se acaba de convertir ayer. Pero el que ya tiene un poquito de seguimiento de Jesús tiene que empezar también a compartir su fe. Y si tú no sientes el impulso en tu corazón de compartir tu fe, de salir y predicar, o de compartirle tu fe a otro, o de hablarle de tu fe a otro, quiere decir que en realidad pues no estás viviendo la fe no te está transformando, sino que estás simplemente pues conociendo unas ideas interesantes como de autoayuda, ¿no? Pero eso no es el Evangelio, eso no es el Evangelio. Entonces, cuando tenemos contacto real con Jesús y me cambia la vida, lo primero que siento es la necesidad de compartirlo con otros, de contarle mi experiencia a otro, de darle mi testimonio a otro. Y eso es parte del proceso de evangelización, ¿no? Si la fe, si no se comparte, se muere. La fe, si no se comparte, se muere. Entonces, esto hacen los discípulos, salen a predicar porque Jesús los manda. Y ahora vamos a escuchar cómo fue este proceso, qué es lo que Jesús les mandó a hacer y las instrucciones exactas, porque les dio muchas instrucciones muy específicas y son todas muy interesantes. Vamos a verlo. Lo primero que nos dice es que llamó Jesús a los 12
y comenzó a enviarlos de dos en dos. Ese llamó, no solamente es que ese día los llamó para que vinieran a oírle, sino también está refiriéndose al llamado que Jesús les hizo a la misión. Desde el inicio los llamó en su vida, les dio una vocación, ese llamado profundo que también tú y yo tenemos. Y el Señor entonces los llamó y comenzó a enviarlos de dos en dos. ¿Por qué de dos en dos? Pudo haber mandado a cada uno haga su misión aparte, pero no. La misión nunca es de un individuo, es de la iglesia y se hace siempre en comunidad. Y la misión es siempre para formar comunidades, para formar núcleos de vida cristiana, personas que juntas vivan la fe. La fe cristiana no es algo individualista entre Dios y el individuo, es siempre juntos. Y entonces la comunidad mínima es de dos personas. El apostolado siempre se hace juntos, en equipo. Nos ayudamos unos a otros, convivimos y ahí se vive el evangelio. Entonces les dio poder sobre los espíritus impuros, es decir, Jesús les dio autoridad, les dio fuerza sobre el mal. Cuando salimos a predicar nos damos cuenta que el mal es sumamente poderoso, que el pecado realmente oprime la vida de las personas, su psicología, los vicios, la maldad, los intereses, el egoísmo, se comen el mundo, la política. Las dificultades son enormes. Si nos mandaran así nada más con nuestra buena voluntad, realmente no haríamos absolutamente nada. Entonces aquí nos dice que Jesús les dio autoridad, poder sobre los espíritus inmundos. Realmente tenemos que tener esa confianza. No soy yo, no es mi palabra, sino que yo tengo la autoridad de Cristo sobre todos esos poderes del mal, sobre todo el pecado, sobre todo el poder del infierno que domina este mundo, y que yo puedo porque tengo el poder de Cristo, no el mío. Y los encargó de que no tomaran para el camino nada más que un bastón. Aquí hay unas diferencias porque en los otros sinópticos habla de que no lleven bastón. Cada evangelista quiere subrayar un aspecto distinto. No es que uno esté mintiendo y el otro no, sino que cada uno nos evangeliza en un vocabulario distinto según el auditorio al que escribió. Y en este caso, cuando nos habla de que llevaran un bastón, podríamos pensar también un poco en esto que acaba de decir de la autoridad, les dio autoridad. ¿Se acuerdan ustedes que Moisés llevaba un bastón? Y ese bastón era con el que Dios le concedía hacer milagros, ¿no? Y con el que abrió el mar rojo, y con el que sacó el agua de la piedra, el que se convirtió en serpiente, todo eso lo hacía con el bastón. Es decir, está hablando de que vayan únicamente con la autoridad de Cristo. Eso es lo que les basta. La confianza en la autoridad de Dios es el soporte, el bastón, significa el apoyo, aquello que me sostiene en el camino. Y luego dice que no lleven ni pan, ni alforja, ni dinero. Ni pan, ni alforja, ni dinero. Cuando nosotros pedimos en el Padre Nuestro, decimos, danos hoy nuestro pan de cada día. Y eso es súper importante. ¿Por qué? Porque no pedimos, Señor, damos un montón de pan y que nunca nos falte y que tengamos de sobra. No. No queremos riqueza, no queremos acumular. En el fondo, alforja es la bolsa donde se acumulan cosas. Dice, no, ustedes no busquen acumular cosas, no busquen seguridades. Pidan al Señor que en su providencia les dé lo que necesitan en cada momento sin que les sobre, ¿no? En los libros sapienciales de la Biblia se dice precisamente esto, Señor, no permitas que yo sea muy pobre, pero que tampoco yo sea muy rico, ¿no? Porque en el fondo, precisamente, si me sobra el dinero, si me sobran los recursos, entonces me entorpece la vida, ¿no? Me distrae, me dejo de preocupar de ti, dejo de creer en ti. Trae muchos males el tener en exceso. Entonces aquí Jesús dice, no tengan en exceso, tengan lo necesario y apóyense solamente en la autoridad que yo les he dado. Y dice que aquí, dice, no lleven dinero y cálcense con sandalias y no lleven 2 túnicas. ¿Qué significa esto de no llevar 2 túnicas? Es muy interesante, porque en el fondo quiere decir que donde tú estés, preséntate como lo que eres, discípulo de Cristo, eres cristiano. Y no es que durante mi predicación me presento como cristiano en la iglesia, sí, yo soy un gran cristiano, pero luego en mi vida privada soy otra cosa. Luego ya en otros momentos yo ya actúo de manera diferente, me pongo como otro vestido, ¿no? Entonces, de día soy cristiano y de noche yo ya, mis asuntos privados, en mis negocios ya me comporto de otra manera. Somos
discípulos de Cristo 24/7, 24 horas, 7 días a la semana, todo el tiempo. Soy cristiano en mi vida personal, en mi vida familiar, en mi vida profesional y en mi vida también religiosa, espiritual, en mi apostolado. En todos lados una misma cara, una misma identidad, una sola y única identidad. No me estoy cambiando de bando, de Cristo o del mundo, a veces de Cristo, a veces del mundo. Soy siempre de Él, de Jesús. Y les decía luego, donde quiera que entren en una casa, quédense en ella hasta que salgan de aquel lugar. También muy interesante. ¿Por qué les manda que se queden en un lugar? Porque cuando va a empezar la misión, cuando vas a hacer la misión de Cristo, ¿qué va a pasar? Que la gente te va a querer y te van a empezar a ofrecer lugares mejores, y entonces ahora ya te conoce gente más importante y mira, ahora vente a un lugar más lujoso y ahora vente a un lugar más cómodo, y se puede convertir esto en un proceso de nunca acabar, en donde siempre voy subiendo de nivel, ¿no? Y voy buscando tener más comodidades. Y aquí dice, no, tú estás en la misión, quédate donde llegaste y no estés buscando promoverte, no estés buscando subir, no estés buscando más comodidades, más lujos, más facilidades. Quédate donde estés. Y esto se aplica a todas las dimensiones de la vida cristiana y concretamente a la misión. Siempre el buscar ese equilibrio de no estar buscando lo material, sino quedarnos siempre en la dimensión evangelizadora, que esa sea nuestra gran recompensa. Y dice luego, si un lugar no les recibe y no les escucha, al salir de ahí sacúdanse el polvo de los pies en testimonio contra ellos. También muy interesante, porque primero nos está diciendo, va a haber lugares donde no se va a aceptar el evangelio. No te angusties, no insistas. ¿En qué sentido? No insistas. En un primer momento puedes insistir, pero llega un momento en que ya has insistido varias veces y ya te han hecho entender que no les interesa el evangelio. Bueno, ya estaba anunciado, va a haber personas, va a haber países, va a haber culturas, va a haber ciudades donde no van a querer saber nada de Cristo y van a decir, no me interesa y estoy bien como estoy. Bueno, pues dice, sacúdete el polvo de los pies y vete a otro lugar, porque hay otros lugares donde sí lo necesitan. Entonces a veces como que nos obstinamos en decir, no, pues ahora vamos a cambiar el mensaje y ahora lo vamos a presentar así, vamos a hacer unas charlas, pero que no hablemos de Jesús para que la gente no se ofenda, y si venga, pues si no voy a hablar de Jesús, entonces ya mejor me voy a otro lugar donde sí pueda hablar de Él. Es importante esto, indispensable recordar que no hay que meter el evangelio con calzador, ¿no? Se ofrece el evangelio, se da el testimonio, y una vez dado el testimonio, si no se acepta, pues gracias y me voy, que es lo que dice ahí. Y sacúdete el polvo de los pies. ¿Qué significa? No es solamente como un símbolo de desprecio, no es esto, sino que también que no se te pegue nada de ese lugar. Que significa que cuando nos movemos en territorio pagano, en donde no se conoce al Señor, hay costumbres, hay antivalores que se nos pueden pegar, ¿no? Hay muchos vicios, hay muchas maneras de pensar que uno está allí y son contagiosas. El pecado es contagioso. Entonces, si estamos trabajando mucho en contacto con el mundo que no conoce a Cristo, y que es la mayoría del mundo, se nos puede pegar el polvo del mundo. Entonces hay que sacudirnos ese polvo del mundo para que no nos quede nada de él y no nos vayamos a contagiar de esos estilos de vida mundanos en contra del evangelio. Y luego finalmente dice, saliendo, predicar. Entonces ya después nos dice el evangelio que saliendo predicaron que se arrepintieran y echaban muchos demonios, y ungiendo con óleo a muchos enfermos los curaban. Entonces nos habla de la misión. ¿Qué es lo que predicaron los apóstoles? Predicaron el arrepentimiento, la conversión de los pecados. Es lo básico, lo primero que se predica. Y luego liberaban a muchas personas de los demonios, de todo tipo de demonios, exorcismos sí, pero también de pecados y también de todo el mal que aqueja y que esclaviza a los seres humanos. Y también sanaron a muchas personas, los curaban con la unción de los enfermos, aquí dice ungiendo con óleo a los enfermos, pero también digamos que con la oración, ¿no? Se consuela, se sanan corazones,
enfermedades físicas, enfermedades espirituales. Esto es a lo que estamos llamados a hacer, a liberar muchas personas, anunciarles el cambio de vida que es posible y también llevarles sanación, transformación, luz a sus vidas. Que el Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Os tengo una gran misión, ir a todas las aldeas y siempre de dos en dos, manteneos siempre juntos y formad comunidad, dando siempre testimonio del amor y la verdad. Predicad siempre en mi nombre, os concedo autoridad sobre espíritus inmundos, a las almas liberar con mi propia potestad. Y llevad mi evangelio, todo está bajo mi fe. Recibid mi autoridad, el poder de la maldad que domina en este mundo, y los demonios y adultos todos se os someterán, porque yo estoy con vosotros y llevad libertad. Odios de los y amarguras, vicios y malos deseos, avaricias y rencores, expulsadlos y rompedlos. Solo llevad un bastón, signo de mi autoridad. No apoyéis vuestra confianza en ninguna cosa más, ni el dinero ni el poder, ni vuestros grandes talentos. La fuerza de mi palabra os dará los frutos buenos con mi propia potestad. Y llevad mi evangelio, todo está bajo mi imperio. Recibid mi autoridad, el poder de la maldad que domina en este mundo, y los demonios iracundos todos se os someterán, porque yo estoy con vosotros y llevad libertad. No llevéis ni pan ni alforja, ni dinero en vuestra faja. Confiad en mi providencia y veréis que nada os falta. Una sola túnica, mostrad siempre un solo rostro, el de los discípulos, siempre y delante de todos. En la casa donde entréis y que os brinden hospedaje, en esa permaneced, no busquéis comodidades, con mi propia potestad. Y llevad mi evangelio, todo está bajo mi imperio. Recibid mi autoridad, el poder de la maldad que domina en este mundo, y los demonios iracundos todos se os someterán, porque yo estoy con vosotros y llevad libertad. Si un pueblo no se escucha o rechaza mi mensaje, sacudid vuestras sandalias y seguid para otra parte. Que ni el polvo del lugar y sus costumbres mundanas se os peguen a los papagos, ni tampoco a vuestras almas. Predicad la conversión, acabad con los demonios, ungid a muchos enfermos y llevad salud y gozo. Con mi propia potestad y llevad mi evangelio, todo está bajo mi imperio. Recibid mi autoridad, el poder de la maldad que domina en este mundo, y los demonios iracundos todos se os someterán,
porque yo estoy con vosotros y dinero, libertad. Y dinero, libertad. Libertad, libertad. Y dinero, libertad. Libertad.